Sí, bien. Buenas tardes. Vamos a hablar de... Yo lo he llamado así, por si queréis tomar notas, si estáis tomando notas. Yo he llamado a lo que voy a contaros hoy, no tengas envidia de los que practican iniquidad. Y es que yo creo que es algo que nos afecta continuamente, ¿no? Pues si lo decimos así, no tengas envidia de los que cometen iniquidad, de los que practican iniquidad, suena como muy bíblico, pero si lo traducimos a nuestro lenguaje, es no tengas envidia de lo que hay en el mundo, ¿no? De todo lo que nos rodea. Y va un poquito por ahí. Vamos a leer el Salmo 37, vamos a leer del 1 al 8. Yo leo, como sabéis, de la Biblia de las Américas, por si alguno lo nota diferente. Y dice así, versículo 1, Salmo 37. Es un salmo de David y se titula El justo y el problema de la maldad. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Iniquidad. Iniquidad es, por definición, es la maldad, es la perversidad, es un abuso, una gran injusticia. No tiene que ver, y se traduce del griego, del griego anomía, que tiene que ver como la repulsa o el desprecio a las leyes, ¿no? Entonces podríamos traducirlo como la no sujeción a la autoridad de Dios o a las leyes de Dios, ¿no? Eso sería como la iniquidad, es algo que está arraigado en el hombre desde el principio. Vemos como cuando la palabra describe la caída de Lucifer, dice que fue hallada iniquidad en él, ¿no? Está desde el principio, es algo que nos acompaña. Digamos, de alguna manera, algunos lo consideran que su gravedad está por encima de la del pecado, ¿no? Porque es algo que es innato, es la raíz, ¿no? A partir de la iniquidad viene la tentación que junto con la iniquidad producen el pecado, ¿no? Entonces es algo que lo tenemos y que tenemos que luchar contra ello, ¿no? Está en la naturaleza caída del hombre. Entonces entendamos la iniquidad como aquella práctica que es contraria a la voluntad de Dios o a las leyes de Dios. Y eso es precisamente lo que es el mundo, ¿no? Y lo hemos titulado así, no tengas envidia de los que practican iniquidad. Y parecería que los cristianos como que estamos exentos de eso, ¿no? Si somos cristianos. ¿Cómo vamos a tener envidia de los que cometen iniquidad? Bueno, pues es que hay muchas maneras, ¿no?, de tener envidia de los que cometen iniquidad, de los que practican la iniquidad, deseando tener esas cosas o vivir de esa manera, ¿no?, que ellos viven. Y quizá los más maduros, pues ya vamos como entendiendo ciertas cosas y nos damos cuenta, y hemos pasado ciertas, no sé, como experiencias y vamos como, no sé, vamos entendiendo, ¿no?, lo que significa todas estas cosas, pero yo me planteo, mis hijas o los más jóvenes, el mundo es muy atractivo, es súper atractivo, el pecado es muy atractivo. Esa es una de sus fortalezas del pecado, que es súper atractivo, que es muy agradable, ¿no?, al principio. Dice en Proverbios, cuando habla de la mujer extraña, dice que al principio es como dulce como la miel, que es más suave que el aceite, pero luego dice que a la postre es amarga como el ajenjo y aguda como la espada de dos filos, ¿no? Pero al principio el pecado es muy agradable, o sea, es muy atractivo, llama la atención.
Y podemos vernos como cristianos, si no tenemos nuestras prioridades ordenadas, podemos vernos atraídos, ¿no? por cómo viven aquellos, los que cometen iniquidad, ¿no? Vamos a leer el Salmo 73, porque esto era recurrente. David lo dice varias veces, ¿no? Habla de este problema, habla varias veces, y el Salmo 73 muy concretamente sobre esto. Salmo 73. Vamos a leerlo entero, ¿vale? No es muy largo. Bueno, nos vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Fijaos lo que dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Es como, están estupendos, o sea, son gente que vive bien, no sé, son instagrames con miles de followers y tienen los cuerpos súper atractivos y visten bien y tienen ropa buena y tienen unos cochazos ¿no? Y qué envidia, ¿no? Ojalá yo tuviera ese carro, ¿no? Ese coche. Dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. O sea, parece que todo les va bien, hasta se mueren contentos, ¿no? Dice, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, es que todo les viene de cara. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y yo qué? Me he guardado toda la vida. ¿No? ¿Y esta gente? Qué bien viven. Dice el versículo 6, por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Yo no sé si esto suena de ciertas élites, de ciertos gobernantes, de gente que está en autoridad, que lo tienen todo y se han llenado de orgullo, de soberbia, y aún se atreven, ¿no?, a hablar contra Dios. Desprecian a Dios. Y ya no solo esas élites que sabemos que son adoradores de Satanás, pero también y el vecino, que tiene una carrera, que le va bien, y entonces dicen, Dios no existe. Yo nunca he tenido a Dios en cuenta y mira mi posición, mira qué bien me va, tengo una casa en la playa, me puedo comprar un Tesla, tú no. Y se llenan de orgullo, no gracias a Dios, gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, ¿no? Que podría sonar hasta lícito, ¿no? O sea, yo me esfuerzo, tengo una recompensa. Oye, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si yo me lo he currado? Cuidado. Cuidado. Y muchas veces caemos en eso. Ese es el peligro. Realmente ese es el peligro. Que hacemos cosas, obtenemos resultados y muy pronto se nos olvida que tenemos un Dios poderoso, que nos está guardando y nos está guiando. Se nos olvida con mucha facilidad y caemos en esa vida de los que practican iniquidad. Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, el pueblo de Dios ve eso y dice, yo quiero eso. Voy y lo practico. Si Dios no se entera, si a Dios no le preocupa, Dios se ha desentendido de nosotros. Si mira a estos y les va bien, pues yo hago lo mismo, me va a ir bien. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Lo que estoy diciendo, míralos, desahogados y han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. O sea, no ha servido de nada mi esfuerzo, es lo que está diciendo. Esos
lo que los cristianos, vamos a traducirlo a tiempo de hoy, cuando vemos cómo prosperan aquellos, decimos, ¿de qué sirve que yo me guarde? ¿De qué sirve que yo me esfuerce? ¿De qué sirve que yo intente vivir una vida de santidad? Si a ellos les va bien y a mí me va regular mal, ¿no? Ciertamente en mano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Eso es lo que dice David en el Salmo 73. Entonces el pueblo de Dios se ve arrastrado, ¿no?, por esta circunstancia. Ahora veremos por qué y por qué no debe ser y cómo nos podemos guardar de eso. Pero se ve arrastrado. Y hay dos formas, básicamente, que yo entienda que el pueblo de Dios se ve arrastrado a eso. Yo he apuntado aquí aquellos que decididamente se echan en brazos de la mujer extraña, como símil de esa vida desenfrenada, sin control o sin tener a Dios presente, ¿no? Porque no han sabido gustar de las riquezas de Dios. O sea, hay cierto pueblo de Dios que se desvía del camino, atraído por eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el joven rico, ¿no? En el hijo pródigo, perdón. El hijo pródigo no es otra cosa que esto. Él quiso, con las riquezas de su padre, ir a vivir la vida. Luego la misericordia de Dios lo trajo de nuevo a casa de su padre. Pero luego hay quien simplemente era simpatizante, se reunían en una congregación porque era un club social muy chulo, pero el mundo ha podido más, ¿no? También acordémonos de las semillas que caen en la tierra, en la zarza, etc. De eso ya nos han hablado muchas veces. Y luego hay otra manera en la que el pueblo de Dios se ve arrastrado a esto, que es inconscientemente, por falta de conocimiento. He apuntado aquí, se dejan llevar por modas y costumbres mundanas, paganas, impías, que mezclan con el puro evangelio para darse los caprichos que su alma necesita. Cuando no tenemos ordenadas nuestras prioridades y nuestros anhelos, nos buscamos excusas. Esto no pasa nada. Total. Y esto aquí no pasa. Pero yo conozco iglesias, y he salido de iglesias que están abundando en esto. Hay una moda ahora que es, vamos a apagar todas las luces y vamos a alabar al Señor con todas las luces apagadas. Y con música muy cañera, con base de bombo guay, con la base dance y no sé qué, y vamos a adorar al Señor todos a oscuras y pegando saltos. Y dice, oh, qué bien, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo disfrutan en la iglesia? Ojo, peligro. ¿Desde cuándo se adora a Dios en tinieblas? ¿Por qué cogemos una moda del mundo, la traemos a la iglesia, la adaptamos, transformamos la letra de la música en una letra supuestamente cristiana y ya todo está bien? Y tenemos a nuestros jóvenes en un club social, en una discoteca cristiana. No, es que es mucho mejor que estén ahí que no estén en el mundo. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Realmente qué diferencia hay? Estamos adaptando las costumbres del mundo, les estamos poniendo el nombre de cristianos, de la coletilla de cristiano, porque se nombra a Jesús, en las letras se nombra algo a Jesús, pero cuando yo veo, y esto es experiencia propia, o sea, ya hace muchos años que esto empezó. Mi mujer y yo salimos de una iglesia que practica eso, y cada vez más. Y te das cuenta que es pura alma, no hay espíritu, es contentar el alma, los sentimientos de la gente, y las tienen entretenidos. La iglesia se convierte en un club social. Adaptamos las modas, los pastores van que parecen el primer youtuber o sea, el youtuber más, el mayor influencer de todos, ¿no? Porque tienen que atraer, tienen que ser atractivos. Pero ese no es el atractivo.
Ese no debe ser el atractivo de la iglesia. Porque no se trata de eso. Lo que tenemos que meternos en la cabeza es, ¿esto que estoy haciendo agrada al Señor? Número 1. Número 2, ¿glorifica al Señor? ¿Le da la honra al Señor? ¿O a quién le está dando la honra? ¿A quién estamos atrayendo a la gente? ¿A Dios? Estamos viviendo en tiempos en que el Evangelio se ha convertido en algo fácil. ¿Desde cuándo el Evangelio ha sido algo fácil? Si Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ese es el Evangelio. O sea, ¿cómo yo, redimido por la sangre del Cordero, escogido por Dios, voy a vivir una vida en la que no estoy glorificando a Dios, simplemente estoy glorificando mis propios apetitos? Si voy a la iglesia porque me lo paso bien, no voy a adorar al Señor, no voy a honrar al Señor, no voy a aprender del Señor, no voy a que esto, la Biblia, se me meta aquí y viva con eso aquí. Voy simplemente a pasármelo bien, a pasármelo pipa. Repito, yo sé que esto aquí no pasa, pero es más común de lo que parece, es muy común, demasiado común. Demasiado común. Volvamos al Salmo 37, porque el Salmo 37 nos ofrece 3 herramientas para luchar contra esto, contra esa tentación de adaptar el mundo, o sea, de adaptar la iglesia al mundo, a nuestras apetencias, a lo que nos da alegría al alma. Insisto, cuando no tenemos nuestras prioridades en orden delante del Señor, esto es muy fácil, porque tenemos que llenar un vacío, tenemos que, nuestra alma necesita contentarse. Entonces, versículo 3, esta es la primera herramienta. Versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Confianza en el Señor. ¿Qué es la confianza en el Señor? Podemos definir confianza en el Señor como mostrar una esperanza firme hacia Dios, esperar en Él, abandonarnos a su cuidado, con la certeza de que nos cuida, que no nos deja y no nos abandona. Si nosotros ponemos el cimiento de nuestra vida, si como cimiento de nuestra vida está el Señor, todo lo demás puede caer, que el edificio no se va a caer, porque ese cimiento no falla. Pero si nosotros desordenamos las prioridades, desordenamos nuestra confianza y el cimiento de nuestra vida se convierte en nuestra propia fortaleza, en nuestra inteligencia, no sé, en la aceptación de los demás, en sentirnos aceptados por los demás, en gustar a los demás. Si alguna cosa falla, se nos derrumba el edificio. No tenemos nada y os aseguro que va a fallar. Entonces, no podemos cimentar, no podemos poner nuestra confianza ni siquiera en los dones que Dios nos ha dado. Ojo. Que Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un saber hacer, nos ha dado unas habilidades. Hay gente que Dios le ha dado unas habilidades que consiguen hacer cosas con sus manos que son asombrosas. Y eso, oye, bien usado, nos permite vivir, nos permite disfrutar de ciertas cosas, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en eso, en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra fortaleza, en mira lo guapo que soy, qué cuerpo tengo. Si ponemos nuestra confianza en todas esas cosas, eso va a caer. Más tarde o más temprano va a caer y no vamos a tener otro cimiento. Entonces, nosotros tenemos que confiar solamente en el Señor, únicamente en el Señor.
El Señor nos ha dado esas cosas, las usamos, pero ¿en quién confiamos? En el Señor. No confiamos en el jefe. No, pues dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No confiamos en el jefe, no confiamos en el hermano, no confiamos en nadie, confiamos en Dios. Por muy duro que suene, yo no confío en el hermano. Me puede fallar. Yo voy a tener una relación con mi hermano lo más cercana posible, como Dios me dice, con unidad, en coinonía, en una buena relación. Pero no voy a confiar en él, yo confío en Dios. Él no deja de ser un hombre, sin embargo Dios es Dios. Pero fijaos que el salmista une de una manera indisoluble el confiar en Dios con hacer el bien. Dice, confía en Dios y hace el bien. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros jugamos a hacer lo que a nosotros nos da la gana, ¿en qué vamos a confiar en Dios? ¿Con qué rostro vamos a ir a Dios? ¿O vamos a decir confiamos en Dios? Estamos haciendo lo que nos da la gana, ¿no? Nuestra obligación es hacer el bien, actuar como hijos de Dios. Y no hay excusa en la falta de conocimiento. Ojo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra que nos redarguye. Aquí tenemos toda la revelación. No hay excusa. Tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y entonces confiar en que Dios nos otorgará lo que es justo. Pero en la medida de su justicia, no de nuestra justicia, que ese es otro caballo de pelea. O sea, muchas veces queremos que Dios haga la justicia conforme nosotros consideramos que es justicia, no como es su justicia. Que tenemos que confiar en Dios es confiar de todas. No es, Señor, confío en ti, pero esto tiene que ser así. No. Nosotros somos diferentes, no somos como los que practican iniquidad. Somos diferentes. Hemos sido santificados. ¿Y qué significa ser santificados? Apartados. Estamos aparte, no estamos en el mismo lugar que los demás, ni somos medidos con la misma medida. Estamos aparte. Dios es santo porque Dios está aparte, porque Dios no se mide como se mide al hombre, porque a Dios no se le juzga como se juzga al hombre, porque Dios está por encima de todo, está en otra dimensión. Dios es el Rey creador del universo. Y dice que por su misericordia nosotros hemos sido santificados, hemos sido apartados. Por eso ya no pertenecemos a este mundo, aunque estemos en este mundo. ¿Cómo es posible que nosotros intentemos vivir como en este mundo si hemos sido apartados de este mundo? Si nosotros tenemos esos anhelos, si tenemos esas envidias, si nos apetece vivir como viven los demás, algo está fallando, porque no estamos entendiendo que es que hemos sido apartados, es que no pertenecemos a este mundo. Eso lo dice en Juan 17, versículos 16 al 17, os lo leo yo, no hace falta que lo busquéis. Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es fundamental la palabra. Cada una de estas tres herramientas que estamos viendo tiene un deber y una promesa. En esta primera herramienta, el deber es confiar en el Señor y hacer el bien. Esa es la parte que a nosotros nos toca. ¿Cuál es la promesa? La promesa, segunda parte del versículo 3. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. En otras traducciones dice, y apaciéntate en la fidelidad, o apaciéntate de la verdad. O sea, aliméntate de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios. Habita en la tierra y aliméntate de la fidelidad de Dios. Esa es la promesa. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, ¿qué otra cosa podemos necesitar si Dios nos está diciendo que, oye, confía en mí, haz el bien, haz tu parte,
confía en mí y apaciéntate de mi fidelidad. Dios es fiel. Y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla, Dios cumple. No hay duda en eso. Porque Dios está aparte. Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Os voy a leer 2 versículos más. No hace falta que los busquéis, si los queréis los apuntáis. Promesa, Mateo 6, del 30 al 32. Dice, esto lo conocemos mucho. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y continúa diciendo en el versículo 33, y este sería el deber, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Decíamos que justicia era todo aquello que se oponía a la autoridad de Dios, a las leyes de Dios, es un antónimo de la justicia de Dios, ¿vale? Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidas. Segunda herramienta, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, suena guay. El Señor me va a dar las peticiones de mi corazón. Pero hay una parte primero, ¿eh? Pon tu delicia en el Señor. O sea, el Señor tiene que ser tu todo, tiene que ser tu prioridad. O sea, tu corazón tiene que ser para el Señor, pero sin lugar a dudas. O sea, no puede haber nada que no lo entreguemos al Señor. Pon tu delicia en el Señor, lo que anhelas, tus deseos en el Señor. Y entonces Él te dará las peticiones de tu corazón. El deber, hacer de Dios el deleite de nuestro corazón. Esto tiene 2 consecuencias directas, que no anhelaremos otras cosas fuera de Dios. Si nuestra delicia es el Señor, no vamos a tener el apetito de otras cosas fuera del Señor, porque el Señor nos lo suple todo. Y cuando Dios nos dé algo, eso que Dios nos dará será lo que nuestro corazón desea. Digamos que aquí el Señor nos hace trampa, ¿no? Dice, yo te voy a dar las peticiones de tu corazón, pero claro, te las voy a dar cuando tu corazón sea mío y cuando las peticiones sean las que yo quiero, las que a mí me gustan, las que tienen que ver conmigo y con mi carácter. Entonces yo te las doy y además, fíjate que como yo soy tu deleite, es que van a ser de tu agrado. Me las vas a pedir y además te van a gustar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros ponemos nuestra delicia en el Señor, lo que pidamos estará en su voluntad, encaminado en su voluntad y además nos va a agradar. El hacer tu voluntad me ha agradado, como cantamos tantas veces. Que no sé, si muchas veces no somos conscientes de las cosas que cantamos y por culpa nuestra pierden su eficacia. Las promesas, te dará las peticiones de tu corazón. Ojo que no dice los apetitos de tu alma. Es necesario que el deber se cumpla, es decir, que Dios sea nuestra delicia, por tanto que nuestro corazón sea recto. Y os voy a leer una serie de versículos, para que no os cueste mucho lo leo yo. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Escudriñame, oh Dios, esto es el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Salmo 145, versículos 18 y 19. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen.
también escuchará su clamor y los salvará. Estamos entendiendo, ¿no? Poner nuestra delicia en el Señor, que nuestro corazón pertenezca al Señor. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ojo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No en cualquier circunstancia, no de cualquier forma. Es que nos han enseñado por años que tú pídele al Señor, pídele con fe, que el Señor te lo da. Ponle nombre a tu ofrenda, hermano. Yo ofrendo por un coche nuevo. ¿No os reís? Bueno. Recuerdo una vez, y a mí me hizo mucho daño, que invitaron a un profeta del Señor a la iglesia. Y entonces, él dio una palabra, no recuerdo la palabra, la verdad es que el Señor me ha bendecido con que las cosas cuando no me interesan se borran inmediatamente, no me acuerdo de nada. Pero sí recuerdo que cuando terminó la predicación, entonces venía el momento de la administración. Porque hay lugares que si no hay ministración después de la predicación no ha habido reunión. Entonces llegaba el momento de la administración y el profeta se puso ahí y pusieron un cesto en sus pies. La gente se acercaba y este hombre con los ojos totalmente abiertos, si el que se acercaba no depositaba un sobre en el cesto, no profetizaba sobre su vida. Eso es un comercio. Eso es comerciar con los dones de Dios. Eso es abominable, eso es una aberración. Pero se hace, se compra la voluntad del Señor, pero de una manera, con una ligereza. Yo recuerdo a una hermana que fue sin ofrenda, se puso allí, cerró los ojos y este hombre la cogió, la apartó para que viniera el siguiente. Así. Y luego nos extrañamos, ¿no? O sea, lo de ponerle nombre a la ofrenda, eso no es nada. No es nada comparado con esas cosas. Pero tú ofrendas por eso, tú le pones el nombre a la ofrenda para que el Señor me dé un coche nuevo. Venga, toma, pa. Y así el Señor me da un coche nuevo. Porque yo quiero un coche nuevo. ¿Y por qué el Señor no me va a dar un coche nuevo? Pues número uno, porque a lo mejor ese coche nuevo no es para hacer la voluntad del Señor. Porque a lo mejor ese coche tú no lo vas a usar para que el reino de Dios sea extendido. O sea, lo que tú estás pidiendo tiene algo que ver con lo que Dios quiere, o para la extensión del reino de Dios, o para la predicación del Evangelio. ¿Va a glorificar a Dios? Oye, que somos libres de pedir lo que queramos, pero el Señor también es libre de dárnoslo si quiere o no. Digo yo, ¿no? Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí. Digo por ir afianzando alguna enseñanza clave, alguna doctrina clave. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No sé si puede ser más claro. O sea, el mismo Señor Jesús diciendo, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Claro, la gente se queda, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo conceda. No, pero espera, que hay unas cuantas palabras antes de eso, ¿eh? Os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. O sea, para que todo lo que pidáis tiene antes se le ha puesto una condición. Os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Lo digo porque es muy bonito cuando el Señor concede las peticiones de tu corazón. Depende, a veces sí y a veces no.
cuando las peticiones de tu corazón no están alineadas con su propósito y no están alineadas con su gloria, pues no te las va a dar. ¿Para qué? Oye, o a lo mejor sí, porque dice, mira, es que es un pesado. Es como la parábola del juez injusto, ¿no? Iba tanto, la vida, al final darle a la viuda esta lo que quiere, que me la quite de encima. Pues a lo mejor, pero ¿sabes qué pasa? Que luego hay consecuencias. Luego hay consecuencias. Cuando forzamos la voluntad del Señor, luego hay consecuencias. Acordaos de aquel rey que le pidió unos cuantos años más de vida al Señor, el Señor se lo concedió, y luego ¿quién vino? El peor rey de Israel que ha habido nunca. A veces, oye, el Señor dice, pues mira, te lo voy a conceder para que aprendas. Pero a mí no me gustaría estar en esa situación, me gustaría que realmente el Señor me conceda lo que es bueno para mí. Y para eso tengo que alinear mi corazón con el Señor. El corazón es que es muy engañoso. Dice la palabra que es más engañoso que cualquier cosa. Entonces, es muy fácil dejarnos llevar, es muy fácil caer en anhelar cosas que son atractivas, que nos gustaría. Oye, pues sí, oye, fíjate, pues me gustaría que mis hijas estuvieran muy contentas, ¿no? en la iglesia, fueran y se sintieran, vamos, como que están en el mejor sitio del mundo, ¿no? Y para eso, pues tengo que convertir esto en un lugar atractivo. ¿Y qué les gusta ahora? El trap. Venga, pues vamos a adorar al Señor con trap. Y vamos a apagar la luz y vamos a hacer, fíjate que es muy fácil, vamos a poner una luz negra que vaya al ritmo con el bombo y entonces de esa forma vamos a tener a los críos histriónicos aquí en la iglesia deseando que venga la próxima reunión de jóvenes, porque además se nos hacen las 2 o las 3 de la mañana aquí pegando saltos en la iglesia. Jolín, ¿en qué se diferencia eso? De verdad, os lo digo, yo es que estoy muy preocupado de cómo veo a las iglesias y cómo veo a los jóvenes. Y no sé, y parece que las iglesias tienen que ser esos lugares que son atractivos para, no sé, hay que atraer a las estrellas de cine, hay que atraer a los músicos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Con el Evangelio? ¿Diciéndoles la verdad? Oye, a lo mejor alguno escucha, pero no es efectivo, ¿verdad? No parece efectivo. ¿Qué hacemos? ¿Diluimos el Evangelio? Vamos a quitarles exigencias al Evangelio. Vamos a quitarle lo que cuesta del Evangelio, ¿no? Nuestro esfuerzo, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor. Lo quitamos del Evangelio, dejamos un Evangelio súper guay de que Dios ama a todos, Dios salva a todo el mundo, Dios está en los perros, Dios está en los gatos, en cómo te mira un gato. Eso es, ojo con Jesús Adrián Romero, que a eso se dedica últimamente. En eso se están convirtiendo los cristianos, ¿eh? En eso se está convirtiendo la iglesia. Es que tenemos que estar muy firmes. Es que los tiempos están aumentando en maldad continuamente y la iglesia está aquí en el mundo y el mundo está dominado por el maligno. Y tenemos que estar muy atentos a todo lo que hay a nuestro alrededor. Es que Jesús Adrián Romero está hablando que Dios está en todas las cosas, está en los gatos, es que está en los perros. Es que eso es una herejía. Es que eso es hablar ya de... Pero vamos, no sé, o sea, es alucinante. ¿Pero por qué? Porque hay que vender esa filosofía, ese pensamiento progre griego,
de la razón, y tenemos que adaptar el Evangelio a la razón, y tenemos que, tenemos que tocarle la fibra a los cantantes. ¿Y cómo me acerco yo? Si yo soy un cantante cristiano, ¿cómo me acerco yo a los cantantes del mundo para atraerlos a la iglesia? ¿Y para qué quieres atraerlos a la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la que tú quieres atraerlos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Que entre mucha pasta a tus arcas? ¿O cuál es el propósito? ¿Glorificar a Dios? Ora por Él. Ponte a orar, ponte a hincar rodillas por esa gente. Pero no adaptes el Evangelio, no lo diluyas, no lo hagas un Evangelio pobre. Que eso es lo que está sucediendo, un Evangelio fácil, sencillo. La gente va a un club social los fines de semana. Entras a una iglesia y ¡guau! Luces, pam, 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 música. Es un show, está todo súper medido. Suceden las cosas como tienen que suceder, lo tienen todo súper controlado. Entonces la gente dice, ¡guau! ¡Madre mía! Pues no sabía yo que alabar al Señor fuera tan divertido. Yo pensaba que la religión era algo muy aburrido, pero no. Es muy atractivo. Y fíjate, no me ponen cargas. No me prohíben nada. Porque el Señor es bueno, el Señor me ama. Y el Señor me lo perdona todo. Y ya está. Y el Señor es bueno y el Señor perdona. Y no hay más evangelio. Pero no hay un hablar contra el pecado, no hay un hablar contra la iniquidad, no hay un hablar de ponte en orden delante del Señor, vive una vida en orden, ¿qué es lo que Dios te está demandando? De eso no se habla. Porque eso espanta. Eso no es atractivo. Yo he apuntado aquí en esta, para como remate de esta segunda herramienta que recordemos que era, que me voy por peteneras, que recordemos que era poner el deleite, que tu deleite sea el Señor, ¿no? Poner el deleite en el Señor. Pongamos a Dios como prioridad en nuestros corazones, que sea nuestro deleite para que no anhelemos lo que el mundo ofrece y seamos engañados. De modo que las peticiones de nuestro corazón sean agradables a Dios y cuando las recibamos sintamos sumo gozo. Dios es bueno, es hora de entenderlo y ponerlo en práctica. Y repito, lo que hemos leído en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Ahora yo me hago una pregunta, ¿el mundo nos odia? Ojalá. Eso es una buena medida, ¿eh? Es una buena vara de medir. ¿Cuánto nos odia el mundo? ¿Cómo de desagradables le somos al mundo? Porque si no somos desagradables al mundo, si nuestra manera de vivir o de entender la vida no es desagradable al mundo, algo raro hay. Nosotros tenemos que ir a contracorriente del mundo, siempre, en todo. Es que es lo que dice Jesús, nuestro Señor. Yo os he escogido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Es que nos tiene que odiar. Es que somos diferentes, es que somos apartados. Es que no podemos nosotros aceptar las mismas cosas que acepta el mundo. Y ojito que vamos muy mal. Ojito que hemos aceptado muchísimas cosas que no deberíamos haber aceptado. Porque el enemigo es súper astuto y muy sutil, y nos mete cositas sin que nos demos cuenta, continuamente. Pero ahí tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor para rebatir todas esas cosas. Por eso es importantísimo que este libro lo tengamos aquí, que conozcamos a Dios, que conozcamos su carácter, que conozcamos las cosas que son buenas y son malas, para cuando se nos presenten delante tengamos con qué comparar. Es que si no conocemos a Dios, si no sabemos cuál es el carácter de Dios, no vamos a poder comparar, no vamos a saber qué está bien y qué está mal. Solo por la misericordia de Dios. Y gracias a que Dios es misericordioso.
y que muchas cosas las ha puesto en nuestro corazón sin saberlo, y ha puesto esa duda y dice, esto me suena raro, esto me suena extraño, voy a investigar un poquito a ver. Y ahí nos damos cuenta, porque Dios es bueno. El otro día estaba escuchando una predicación de Paul Washer sobre la oración. Y estaba muy bien, porque él decía, no somos conscientes de lo que significa orar. Y ahora creo que voy a haceros entender por qué digo esto. No somos conscientes de quién es Dios cuando nosotros nos ponemos a orar. Y nos lo tomamos a la ligera. Pero si realmente tuviéramos el conocimiento que emana de la palabra, del carácter de Dios y de quién es Dios, iríamos a Él con suma reverencia. Entonces él ponía el ejemplo, ¿no?, de cuando termina la alabanza ya, pastor, hermanos, qué bueno, qué tiempo más bueno, vamos a orar, Señor, te damos gracias, dices, pero, ojo, que estás hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que a lo mejor tu actitud tiene que ser otra. Que esto no es por eso es lo que os decía, que es que hemos convertido, la iglesia se ha convertido en lugares de, no sé, o sea, son clubes sociales realmente. Porque no hay una profundidad, no hay un peso, no se considera a Dios como quien es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es que tenemos que tener aquí metidos que es que estamos delante del Ser Supremo, del Creador de todo, no había nada y era Dios. Pero es que es muy fácil caer, es muy fácil, es muy atractivo, el mundo es muy agradable y cuanto más metamos del mundo en la iglesia, más fácil es. Más fácil es. Pero hermanos, tenemos que luchar contra eso. Es que estamos en los últimos tiempos. Es que la maldad está en aumento, es que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y tenemos que estar muy firmes en el Señor. Tenemos que conocer muy bien a nuestro Señor. Tercera herramienta, versículos del 5 al 8. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Encomienda, Señor, tu camino. Literalmente lo que dice ahí es haz rodar las cosas hasta el Señor. Entonces en Matthew Henry compara esto con cuando el rey Ezequías fue a la casa de Dios y extendió las cartas que Sennacherib le había enviado, amenazándole, y Ezequías le dijo al Señor, mira, estas son las cartas que me ha mandado Sennacherib, aquí te las extiendo, aquí te las dejo, haz lo que tengas que hacer. Inmediatamente el Señor envió al profeta y le dijo, en esta petición te he escuchado. Pues nosotros tenemos que hacer eso, en los asuntos, todos nuestros caminos, desenrollarlos delante del Señor. Someter a Dios todas las cosas, todos nuestros asuntos, todas nuestras decisiones, encomendar a Dios. Dice lo que hemos leído. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Eso está en 2 de Reyes 19, versículo 14. Pero dejemos a Dios actuar, no interferir. O sea, porque muchas veces, y es muy fácil, ¿no? O sea, nosotros le pedimos, Señor, ayúdanos, pero como que no nos quedamos tranquilos e intentamos ayudar nosotros al Señor, ¿no? O sea, tengo este problema, Señor, obra tú, y por otro lado estoy yo intentando arreglarlo. Y es muy fácil caer en eso, ¿no? Porque estamos agobiados.
porque se nos ha olvidado la herramienta número 1, que era confiar en el Señor, y entonces intentamos hacer por nuestro lado y no estamos dejando al Señor actuar. Y si por casualidad dejamos al Señor actuar, a lo mejor el resultado es que no es lo que nosotros queríamos. No sé, es que, Señor, tengo este problema, soluciónalo así. El Señor dice, oye, que si lo soluciono así, vas a tener este y este problema. Déjame que lo solucione yo como yo quiero, que es así, y entonces te va a ir bien. No, pero no es lo que yo quiero. No, ya sé que no es lo que tú quieres, pero es lo que te viene bien, es lo que te va bien, es lo que te va a servir para bien. Acordaos de eso, ¿no? Para los que creen en el Señor, todas las cosas cooperan para bien. Bueno, sí, pero cuando nos dejamos en las manos del Señor, ¿no? Cuando hacemos lo que a nosotros nos da la gana, no pretendamos que el resultado sea buenísimo. Si realmente hemos encomendado al Señor eso, si se lo hemos ofrecido al Señor, se lo hemos entregado al Señor, entonces calma, keep calm. Lo que suceda será para bien. Ahora, si hemos actuado nosotros con nuestras propias fuerzas, ojo que a lo mejor lo que suceda no es para bien. Eso era Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Lo que hemos leído antes también, ¿no? Que dijo Jesús, es lo mismo. Dice en Proverbios 16:3, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. La promesa es esa, que todo lo que hayamos encomendado será prosperado. Y a lo mejor no es para nuestro gusto, pero sí para nuestro bien, ¿no? Pero hay una parte B de la promesa, para que nuestra justicia y nuestro derecho resplandezcan. Como dice aquí, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y en Romanos 12, versículos 17 al 21 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y esto tiene que ver con estos últimos 4 versículos. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero dice versículo 7, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, no te irrites por el que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. El Señor nos está aconsejando, ¿no? En situaciones en las que parece que estamos sufriendo una injusticia tremenda, ¿no? Hay situaciones, nos vemos envueltos en situaciones que dices, pero ¿por qué, Señor, me ocurre esto a mí? Si no he hecho nada. Y me atacan. Luego, si leéis en casa el Salmo 73, ahí veréis, ¿no? Miento, en el mismo Salmo 37, si leéis los versículos que quedan, vemos como, por ejemplo, a partir del versículo 14, 15, 16, 17, ahí está hablando de cómo los impíos se preparan para atacar a los justos. Y es que estamos en una guerra, es que el mundo nos odia. Y vamos a sufrir esos ataques. Si es que realmente somos cristianos y demostramos que somos cristianos. Ahora, si somos simpatizantes, que todo nos viene bien y que no nos distinguimos en nada del mundo, el enemigo nos tiene donde nos quería. Y ahí estamos muy bien y no nos va a hacer nada más. Porque nos tiene justo donde nos quiere. Que no somos peligrosos para él. Pero si realmente se nota
que somos cristianos y nuestra vida demuestra quiénes somos, con nuestros hechos demostramos quiénes somos, ahí sí nos van a odiar, ahí sí nos van a atacar. Y ahí sí vamos a depender de la justicia de Dios. Pero dice, espera con paciencia, callado, con paciencia, espera en el Señor, que Él va a hacer las cosas, no nosotros, Él. Las tiene que hacer Él. Y vamos a ir terminando ya. Vámonos a Filipenses 3. Esto sí que quiero que lo busquemos. Filipenses 3, versículo 17. ¿Lo tenemos? Porque estos 3 puntos que hemos visto en el Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien, pon que el Señor sea tu deleite y encomienda al Señor todos tus caminos, Pablo también los habla aquí, en Filipenses. Capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, no es que... estaba leyendo el 4, aquí. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Su Dios es su apetito. Se satisfacen a ellos mismos, están dominados por sus propias apetencias, cuya gloria está en su vergüenza, se vanaglorian de su maldad. O sea, lo que es vergonzoso realmente es lo que ellos ponen como una honra. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo con todas estas leyes que están saliendo ahora. Tú ves a los trans en la calle y es un orgullo. Esa abominación para ellos es orgullo. Cuando están negando la naturaleza que Dios les ha dado. Están directamente atacando la obra de Dios y a Dios mismo. Pero es un orgullo para ellos. Y eso así. Y piensan solo en las cosas terrenales. A lo mejor sin irnos tan lejos, tenemos que guardarnos de esos pastores de la prosperidad que engañan al pueblo, que manipulan al pueblo, que solo piensan en las cosas terrenales y solo predican para las cosas terrenales, porque hay que tener la tele más grande. César Vidal contaba una vez que lo invitaron a predicar a una iglesia de la prosperidad y justo antes de que él tuviera que salir, se pusieron a orar para que el pastor tuviera el último equipo de sonido que había en el mercado, ¿no? Y había que ofrendar para esas cosas, ¿no? Esos hombres están solo mirando por las cosas terrenales. Pero es que, hermanos, hay mucho pueblo de Dios engañado en esos lugares, en esos sitios, según esas modas. Yo sé que a lo mejor, ¿y por qué nos cuenta a nosotros estas cosas? Pues bueno, no lo sé, porque estemos apercibidos, porque sepamos qué es lo que se cuece, porque oremos al Señor, para que desmonte todas esas patrañas y desmonte todas esas barbaridades y rescate a su pueblo y lo saque de ahí, a los que son suyos. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, estad firmes en el Señor. Versículo 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y aquí no dice que esté cerca
espacialmente a nuestro lado, está diciendo que está cerca desde un punto de vista escatológico. Eso lo podemos ver en el versículo 20, del 3:20. Por eso, mira, vamos a leerlo para que lo tengamos claro. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y continúa, y no podemos sacar del contexto la palabra. Entonces Pablo está hablando de eso, estamos esperando a un Salvador. Y entonces en el capítulo 4, en el versículo 4, en el versículo 5 dice, el Señor está cerca. O sea, no es que esté diciendo está cerca de nuestro lado, es que está cerca, que viene. Y eso es una condición para lo que viene después. Dice, para lo que estaba escrito antes, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Vuestra bondad ahí significa vuestra mesura, vuestra manera de actuar, vuestro carácter. Sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vivimos en tiempos complicados y es muy fácil afanarnos, es muy fácil entrar en barrena, es muy fácil ver que todo lo que hay alrededor es un bombardeo continuo, constante. O sea, la maldad está atacando de una manera exagerada. ¿Sabes el cuidado que tenemos que llevar con nuestros hijos en el colegio? Por toda la basura ideológica que están metiendo en las escuelas. Están los profesores con el entendimiento totalmente entenebrecido, hablándole a niños de 6 y 7 años cosas que son auténticas barbaridades. Y estamos ese es el mundo en el que estamos. Pero Dios es el que tiene el control de todo y tenemos que entregarle eso al Señor. Y no es fácil, os digo, no es fácil. Yo tengo 3 hijas y me cuesta mucho entregarle la vida de mis 3 hijas al Señor. Y confiar en el Señor. Y es difícil porque está en tú quieres como padre estar protegiéndolas. Y dices, ¿qué haría yo, ¿no? por guardarlas y protegerlas? Y muchas veces no dejamos al Señor que sea el que las guarde, ¿no? Porque en esa ansiedad entramos, ¿no? Pues esas son ese tipo de cosas que dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, estad firmes, dice, regocijaos en el Señor y pedidle al Señor con acción de gracias. Son esas mismas 3 cosas que hemos visto en el Salmo, llamadas de otra forma o explicadas de otra manera. Entonces no andemos como los que son enemigos de la cruz de Cristo, porque no tienen la eternidad en sus corazones. Nosotros sí tenemos eternidad en el corazón, ellos no ven más allá de sus ojos, pero nosotros sí. Nosotros vemos más allá de lo mundano, vemos más allá de lo material. Y si nosotros ponemos nuestro corazón en el Señor, ponemos nuestros anhelos, ordenamos nuestras prioridades y realmente nos rendimos al Señor, la cosa va a ser muy diferente. No vamos a tener esa necesidad de las cosas que nos ofrece el mundo. No vamos a tener envidia de los que practican iniquidad. Vamos a vivir como cristianos, como hijos de Dios. Y además, felices. Aquí sí. Aquí sí aplica eso, no tendrás nada y serás feliz. Así sí aplica. ¿No? Porque dice en el Salmo dice que mejor es lo poco del justo que la abundancia del impío. Porque lo poco del justo se lo da al Señor, se lo da a Dios y es bueno para Él. La abundancia del impío no. Entonces, hermanos, vivamos haciendo el bien, confiando en las promesas del Señor, ordenemos nuestras prioridades y anhelos de nuestro corazón para que Dios sea nuestra delicia, encomendemos a Dios todos nuestros caminos, empresas y dificultades, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y hasta aquí, hermano. Así que, si alguien